Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo... Cuarto bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, Pascual Manganiello va a presentar a un compañero que tenemos en línea, el que estimamos mucho su conocimiento, le vamos a hacer algunas consultas, intercambiar algunas reflexiones. Julio Gambina, economista, profesor universitario, presidente de una fundación de estudios sociales y políticos. Es decir, la verdad que no podría desarrollar su extensa biografía porque nos iría las 4 horas de programa tranquilamente. Sí, señor. Sí, y señor. Fundamentalmente compañero y militante popular en la Argentina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Pascual? Un gustazo grande. Y no vas a poder dar el currículum completo por viejo, querido, ¿eh? Hace mucho tiempo que somos jóvenes, Julio. Eso, jóvenes con experiencia, se dice. Juventudes acumuladas. Exacto. Sí, señor. Guillermo es mi nombre, te saludo, Julio. Un gusto, Guillermo, un gusto. Julio, te queríamos preguntar, porque, digamos, si uno seguía por los medios de comunicación, por supuesto no estoy hablando de los hegemónicos, más bien de los propios, pareciera que hay una situación económica en la que el gobierno empieza a temblequear o a poner en duda su capacidad de gobernar Argentina. Y a nosotros nos da la impresión de que, más allá del tema de la inflación y el flujo de dólares, el proceso económico es mucho más complejo que eso, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos, ese devenir de la economía argentina? Sí, es muy complejo y es difícil de interpretarlo. Por ejemplo, ayer se difundieron los datos actualizados de la evolución de la economía mundial para este año que hace el Fondo Monetario Internacional, difundido como información julio del 2025. Y ahí se dice que el mundo va a crecer al 3%, Estados Unidos al 2%, China al 4% y Argentina al 5,5%. Ah, miércoles. Entonces, y es lo que dice el gobierno. Yo saqué un artículo ayer, notas, incluso en redes, diciendo al gobierno le sonríen los datos estadísticos, porque es verdad que Argentina está creciendo, pero está creciendo sobre la base de años de decrecimiento. La Argentina viene estancada en su capacidad de crecer desde el 2010-2011. Hace 15 años que estamos en el mismo lugar, con más población y encima con una inequitativa distribución de la riqueza. Por eso es que hay más pobres y menos sectores enriquecidos. Entonces, es verdad que crece la economía. Ahora, ¿por qué crece la economía? Bueno, porque hay más producción y exportación de energía. ¿Eso es bueno para todos nosotros? No necesariamente, porque a nosotros nos cuesta cada vez más cara la luz, el agua, los servicios en general, el combustible. Ahora, las empresas que producen y exportan la energía les está yendo muy bien. Vos sabés que ahora inventaron, sí. Para esto que describís vos, ahora inventaron una nueva denominación, que es la macro y la micro. Sí, la macro sería eso que decís vos, que le va bien a las empresas. Y la micro sería que no la heladera los que vamos en el micro somos los que andamos mal. Sí, pero ¿qué pasa con la micro del señor exportador de energía? A ese le va fantástico, porque la micro se refiere a las empresas. Hay empresas que les va muy mal, pequeñas y medianas empresas que le venden a las trabajadoras, a los trabajadores, a los vecinos. Piensen en cualquier empresa, hasta un negocio, no solo una empresa productiva, un negocio de cercanía. No es lo mismo tener una verdulería en un barrio empobrecido que tener una verdulería en un barrio de sectores de altos ingresos. Las dos son verdulerías. Las dos están en un local de 3x3, por decir cualquier dato. Ahora, no es lo mismo la capacidad económica de los compradores de una barriada a otro barrio. Claro. Entonces, la economía tiene esto, digamos. Es muy simple el análisis económico, pero se complejiza porque Argentina está creciendo por la producción y exportación. Uno.
Pero también la Argentina está creciendo, por ejemplo, se ha activado el consumo de venta de autos. Se están vendiendo más autos este año que el año pasado. Bueno, pregúntenle ustedes a cuántos oyentes de ustedes o trabajadores ahí en la radio han comprado autos 0 kilómetros. A lo mejor alguien lo hizo, pero no es lo normal que la mayoría empobrecida de la Argentina esté comprando autos 0 kilómetros. Yo me compré una cubierta 0 kilómetros. Muy bien, te felicito y bastante gastaste. Sí, se me fueron todos los ahorros de varios meses. Yo creo que fue a Paraguay a comprarlo. Sí, pero incluso irte a Paraguay. Mira, es bueno el dato. Hay que irse a Paraguay en el auto, gastarse el combustible. Sí, y dejar las cubiertas en una gomería, entrar con unas cubiertas viejas que te prestan. Es una odisea. Claro, por supuesto. Entonces también crece el turismo, por ejemplo. Sí, sobre todo el turismo al exterior. Sí. Bueno, hay que tener los dólares ahorrados para viajar al exterior. Sí. Es muy barato. En plata argentina es muy barato viajar al exterior en este momento, ¿no? Claro, pero tenés que tener la plata. Pequeño detalle. Como decís vos, puede ser que alguien, no sé, por alguna razón tiene guardado una X cantidad de dólares que acumuló durante toda la vida y se hace un viajecito. Bueno, pero no estamos hablando de ese individuo, compañero aislado que se pudo mandar un viajecito y veranear en Brasil este diciembre, enero, febrero pasado. Estamos hablando del grueso es más, el turismo internacional se está comiendo los dólares que entran por la exportación de energía. O sea que exportamos dólares nosotros. Ayer se difundió una noticia, que vos me la vas a corroborar, Julio, que 1 millón de argentinos compraron en el último mes 2.400 millones de dólares. En general estamos hablando de la cantidad de personas que en la Argentina habitualmente compran dólares. Es mucho 1 millón, pero 1 millón respecto de 45 millones que somos, es una cifra minoritaria. Y todo eso está registrado. Además, el Estado sabe quiénes son los que compran. Porque compran el dólar oficial. Por supuesto, si ahora se puede. Sí. Ahora lo tenés liberado. Ahora se puede como persona física, ¿no? Pues sí, por supuesto, y estamos hablando de eso. 1 millón de personas físicas fueron a comprar. Alguno seguirá yendo a la cueva porque sigue estando en situación irregular, escondiendo algunos cuantos. Sí, por supuesto. Pero vamos al tema de fondo del inicio, es este. La economía crece, sí, para una parte de la población en la Argentina. El resto de la población tiene las penurias. La inflación está bajando. Bueno, sí, es cierto que está bajando. Sobre un techo del 25,5 en diciembre del 23, producto de la devaluación que hizo el gobierno Milei. Pero más allá de eso, la inflación baja, pero los ingresos populares no se actualizan al ritmo de esa inflación baja. Digamos, vos hoy mirás, en agosto se vienen una cantidad de aumentos, de alquileres, expensas, en las prepagas, en los servicios aumentó el boleto públicos, en el transporte, claro. Ahora, los salarios de los trabajadores regularizados o los irregularizados, las jubilaciones, no se ajustan a ese nivel de aumentos. Y además, aunque la inflación sea 1,6, bueno, vos tenés algunos rubros como la educación, que ha crecido mucho la educación privada en los últimos tiempos, y sectores populares están mandando a sus hijos, nietos, niños a las escuelas privadas, porque hubo un trabajo deliberado en los últimos 30 años a favor de la privatización de la educación. Lo mismo con la privatización de la salud. Y todo eso tiene un costo mayor, tiene una evolución de precios superior al promedio de los precios. Pasa con las comunicaciones, un tema que no está en el registro del INDEC para cuáles son los precios que se ponderan en función del consumo real que tienen las personas en la Argentina. Entonces el índice siempre tira para abajo porque hay algunos indicadores que crecen por encima, como lo que significa Internet, el teléfono celular, las prestaciones vinculadas a ese aparatito que todos tenemos y que es muy útil para el funcionamiento cotidiano, pero eso no está ponderado adecuadamente en los indicadores. Entonces los indicadores dicen una cosa y la realidad puede ser distinta según a quien le toque. Así que estamos complicados. La economía crece, pero no distribuye para todos.
un abono combinado de internet, televisión por cable y telefonía, Claro. está alrededor de 30, 40 dólares, que es una cifra muy alta para el mundo entero, ¿no? Y vos llamás por teléfono y te lo reducen o te cambiás de, Sí, te tenés que de pelear. plano, a otra empresa y te bajan un tiempito, para los 2 meses, 3 meses te vuelven a actualizar, te vuelven a sumar y tenés que estar permanentemente en la búsqueda de algo que no dominás, porque esos son todas grandes grupos económicos, transnacionales, vinculado a un tema que es una política económica de liberalización de la economía. Fijémonos en el tema del agua. Ahora no te pueden cortar el agua, pero a partir del proceso de privatización de AISA, la idea es que, bueno, no pagaste, corte el agua. Listo, chao, andá a protestar que no corresponde, que esto, que lo otro. Pero claro, la libertad de mercado es eso. El que tiene plata resuelve educación, salud, agua, servicio. El que no tiene plata, joderse. Derecho humano el agua. Julio, una preocupación fundamentalmente en el campo nacional y popular es sobre las tasas de ganancia del empresariado. Es decir, la pobreza, por un lado, los salarios cada vez más deprimidos, más bajos, la expulsión del empleo, tanto público como privado, fuera del mercado laboral, y cada vez la concentración de riqueza es más fuerte en un grupo cada vez más reducido. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, el tema es muy complicado también porque vos tenés una cantidad de empresarios hoy que no están ganando, porque no están vendiendo, o porque no le da la ecuación, se ha abierto a la importación, por ejemplo, mucho. Entonces, no solo que se abre y que vos podés ir a buscar importados afuera, sino que hoy se puede importar productos muy baratos desde China, por ejemplo. Ni siquiera estoy hablando de los países capitalistas tradicionales. Hablábamos de las naranjas de Egipto. Bueno, en algún momento se importó perejil de Egipto, hablando de Egipto. O sea que somos acá hay bastante perejil. Bastante perejil, pobre perejil, tan rico que es. Pero bueno, ¿qué quiero señalar con esto? Que hay muchos empresarios, pequeños, medianos, grandes, que no les está yendo bien, que no ven réditos en la tasa de ganancia, pero que ideológicamente están de acuerdo. Sí, sí. Porque el problema son que no se puede despedir a nadie, no se puede contratar porque no se puede despedir, porque el costo del despido es muy caro, porque el costo laboral nos impide contratar trabajadores, entonces todo se hace de manera irregular, en una economía de evasión permanente, y entonces no ganan, pero están de acuerdo ideológicamente que esta libertad de mercado, si existiera, algún día me va a llegar a mí. Del mismo modo que sectores empobrecidos siguen teniendo expectativa de que algún día la baja de la inflación o este programa les genere algún rédito a los sectores empobrecidos. Y los sectores más concentrados son esos de la pregunta de ustedes. Los sectores más concentrados acumulan ganancias. Fíjense el sábado lo que pasó en la rural. El gobierno en el discurso dijo dos cosas al mismo tiempo. Disminución del 20% de las retenciones, eso es transferirle, es dinero que no entra al Estado y queda en los bolsillos de los grandes productores y exportadores. Y al mismo tiempo dijo, vamos a vetar la actualización a jubilados y no vamos a favorecer el subsidio para discapacitados. Las cifras son más o menos equivalentes, eso es lo interesante. El Estado define políticamente no darle dinero a millones de jubilados y a familias de discapacitados, y sí darle ese dinero a un núcleo muy concentrado de grandes productores y exportadores del agro argentino, porque eso es lo que se concentra en la sociedad rural. El mensaje no está referido al pequeño chacarero vinculado a la cooperativa agraria del pueblo, a la Federación Agraria, sino que está orientado a la demanda del gran capital. Es más, lo aplaudieron y le dijeron no alcanza. No solo queremos 20% de resignación, sino la eliminación. Y el gobierno dice no, lo que pasa es que con esta medida vamos a reactivar la economía. Si fuera cierto, directamente eliminen las retenciones. ¿Por qué 20% y no 100% para que se reactive la economía? Y en rigor, si querés reactivar la economía, metele unos pesitos míseros, que eso es la actualización que aprobó el Congreso, a los jubilados, y los jubilados te van a ir a comprar medicamentos, alimentos y te van a reactivar la economía. O sea que son falacias
que esconden proyecto político de un gobierno que claramente quiere favorecer la ecuación de negocios en la Argentina, que tiene un discurso que convence y se genera un consenso electoral amplio, que eso es lo que ocurre en la Argentina hoy, consenso de los que votan, porque más o menos el 50% de la población no va a votar, pero los poderes ejecutivos, las legislaturas se resuelven con los que van a votar. Claro. Entonces el 50% que está votando está definiendo que este es el rumbo, y bueno, muchos creen que ese rumbo algún día les va a dar algo importante, y mientras tanto el gobierno consolida reformas estructurales que después es muy difícil revertir. Fijémonos que las reaccionarias reformas de la dictadura siguen vigentes, ley de entidades financieras. Sí. Las reformas estructurales, privatizaciones de los 90 siguen vigentes. Sí, alguien dice, no, YPF no. Bueno, los yacimientos petrolíferos fiscales no volvió. Lo que volvió es una empresa privada con capitales externos de gestión pública que hace negocios con las transnacionales en el plano global. Y que, bueno, ahora le encontraron la vuelta del juicio de Estados Unidos para demandar nada menos que 16.000 millones de dólares, y vaya a saber cómo termina esta historia. Entonces, los cambios estructurales, ustedes decían al principio, y esto se puede caer. Yo no sé si esto es una expresión de deseo. Ojalá esto no continúe, pero para que esto no continúe hay que instalar un proyecto alternativo, y no hay proyecto alternativo en la Argentina. Exacto. Sobre todo con el clima político de una parte importante de la población que está cansado de lo actual, pero también estaba cansado de lo que había. Sí. Entonces, lo nuevo, yo sé que hay mucha gente que cree que tiene la solución, pero para que sea solución tiene que encarnar en millones de personas en la Argentina. Bueno, ese sueño que desarrolle expectativas de un modelo productivo, de desarrollo distinto al servicio de los sectores populares, es la asignatura pendiente a desarrollar. Vos hablás de que no hay alternativa, yo lo comparto y acá en la mesa en general siempre lo decimos. Ahora, cuando no hay alternativa, los procesos políticos pueden hacerse carne en la población igualmente. Digamos, los acontecimientos del 2001 fueron unos acontecimientos donde no había claridad, no había una alternativa política, pero sin embargo la gente estalló y ganó las calles y se produjo un recambio político parcial que desembocó en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Un par de años después. Hay muchos que tratan de idealizar una repetición histórica de ese proceso político. Vos cómo lo ves eso, por un lado, pero por otro lado yo te aporto lo siguiente. Las comparaciones a mí se me hacen más cercanas a épocas anteriores al 2001. Ya empezamos a ver algo que dijo recién Pascual, que es los despidos, la desocupación que va avanzando, claro, no solamente del Estado, sino de empresas multinacionales que se quieren ir de la Argentina, a asociarse con otras empresas o vender su presencia aquí en la Argentina. Y claro, eso generalmente funciona por goteo, no es una cosa que se produce de la noche a la mañana, sino que se va produciendo, claro, a lo largo de los meses y los años, ¿no? Exacto. Mira, para hacerlo simple y provocativamente, el radicalismo no existió hasta que existió, y nadie lo predijo, claro, y nació a los tiros en la Revolución del Parque a fin del siglo XIX. El peronismo, el 16 de octubre, nadie se imaginó que iba a emerger una movilización popular que iba a articular con un líder, Juan Domingo Perón, y nació el peronismo. O sea, para muchos es que como que nació de la noche a la mañana. Las cosas no son así. Pero lo que quiero señalar es que la política tiene esto de la novedad que supuso un Chávez en Venezuela, liderando un movimiento popular que empezó a enfrentarse 10 años antes en el Caracazo. Sí, señor. O el proceso de Bolivia, Evo, un indígena al gobierno, tiene que ver con las resistencias populares a las privatizaciones del agua y del gas. Doy estos ejemplos para que se entienda. Entonces, quizás este es un momento
donde hay crisis de la representación política, la derecha se está reordenando atrás del libertario, aunque nos dé bronca, pero bueno, hay una derecha con votos, no es la tradición histórica de la Argentina. La primera derecha con votos importantes fue con Macri, hace muy poquito tiempo. Bueno, ahora tiene más votos que Macri, absorbió la construcción del macrismo y por lo tanto tenés una derecha recompuesta. El peronismo está en un proceso, muchas veces se lo ha matado al peronismo, yo no lo mato, pero hay que ver que está en un proceso muy complicado. Ahora estás en plena elección porteña, pero como el cierre de las alianzas y de candidaturas de la elección de octubre es en agosto, antes de las elecciones porteñas, se ha armado un lío fenomenal sobre cómo se va a configurar la alianza nacional con la que el peronismo quiere disputar. Estoy hablando de los cruces violentísimos entre los seguidores de Massa y de Grabois, para dar un ejemplo del clima que hay en el peronismo. Por lo tanto, hay un proceso de reestructuración. Me gusta, Julio, que definiste elecciones porteñas. Yo no sé si es una gaf o es que le llamás porteña a la de... Nacionales. No, pero porteña, de alguna manera... No, pero la elección de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera está vinculada al conurbano. Yo pensé que lo decía a lo que rodea el puerto, ¿no? Por la migración de dirigentes de la capital federal a la provincia. No, pero hacen bien en la aclaración. Pero creo que se entendió por dónde venía. Ahora fíjense, hay disidentes por la derecha que intentan generar un espacio propio. Sí, señor. Hay disidentes en el peronismo que intentan jugar un espacio propio. Y, por ejemplo, la izquierda, que es otro espacio que nos interesa considerar, abrió sus candidaturas a otros sectores no trotskistas en la elección bonaerense. Así es. Y hacia octubre está pensando lo mismo. Entonces, bueno, qué sé yo, lo que estoy señalando es que parece reordenada la interna de la derecha, no está tan clara cómo se ordena la interna en el peronismo, y hay procesos novedosos de disidentes de distintas fracciones, y en la izquierda, que bueno, está desafiada a no ser testimonial y constituirse en no solo en una opción de gobierno, sino en una opción de poder. Con lo cual, así como el radicalismo no existió hasta que existió, el peronismo no existió hasta que existió, bueno, la representación política de contenido popular es probablemente este momento para que surja, y está asociado a lo que decías recién. Este momento hay mucho desinterés, mucha desconfianza, y está poblado de movilizaciones por el Garrahan, por Seco, por Giorgalo, los jubilados todos los miércoles. Bueno, si esa protesta crece y articula en un proyecto político popular, puede emerger una representación política que habrá que ver quién la lidera, qué curso toma, hasta dónde se desarrolla y qué profundidad tiene para contactar con otros procesos que existen en América Latina y en el mundo. Esto es lo rico de la política. No está dicho que va a pasar el 31 de julio, mañana. Nadie sabe qué va a pasar, ni sabemos cómo se va a desarrollar la movilización de jubilados, que empieza en minutos y que siempre está el cerco represivo para dar noticia de qué pasa con la protesta de jubilados en la calle, especialmente frente al Congreso de la Nación. Por eso acá es importante esta conversación y el trabajo que ustedes hacen habitualmente de tratar de discutir y anticipar por dónde puede saltar la liebre para que haya representación política de transformación profunda en la Argentina. Todas estas dinámicas reaccionarias, sea la dictadura, sea los 90, sea el macrismo o sea el mileísmo, se han encontrado con el límite de una histórica resistencia popular en la Argentina. El drama es si esas resistencias populares de fuerte tradición histórica en la Argentina encarnan en un proyecto político de transformación. Eso ya es otra cosa. A mí me gustó mucho tu comparación con el surgimiento del radicalismo y el surgimiento del peronismo, más que con el 2001. Porque yo creo que la situación del 2001 era mucho más precaria la actual. Me parece que el desarrollo político que tenemos ahora no se emparenta al previo a los sucesos de diciembre de 2001. Porque también es otro momento del capitalismo. A ver, si vos ves el capitalismo a fines del siglo XIX, tenías una Argentina
que estaba en un proceso de expansión, de construcción, la inmigración le había dado formas de protagonismo a los sectores trabajadores en sindicatos, en cooperativas, en mutuales, en sociedades de socorros mutuos muy diversas, las formas de solidaridad creciente. Por lo tanto, un momento de protagonismo que va a desembocar en la reforma universitaria, por ejemplo, en la conformación de la Federación Agraria. Es un momento de pujanza para el movimiento popular. Y en tiempo del peronismo ni hablar. En la década del 40 es una expansión del proceso de industrialización que viene de la cerrazón que se había generado en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto hay una extensión y expansión de la clase trabajadora en la Argentina, que es lo que va a dar pie a esa irrupción de los descamisados, de las trabajadoras y los trabajadores, que le va a dar base social al peronismo. Hoy estamos en un momento de retroceso, de crisis muy fuerte. Yo les mencioné el informe del Fondo Monetario recién, y el Fondo Monetario dice, sigue el escenario de incertidumbre de la economía mundial. No es un tema de Argentina, China o Estados Unidos. Hay incertidumbre en el sistema mundial y hay un proceso de desaceleración de la economía. Las inversiones no llegan a la Argentina. Recién Guillermo habló de las empresas que se van. Ojo, también se fueron empresas en los últimos años. No es que se están yendo las empresas ahora porque no confían en el gobierno Milei. No confiaban en el gobierno anterior, ni en el anterior. Acuérdense que Macri tenía expectativas en la lluvia de inversiones. Claro. No hubo lluvia, ni goteo hubo. No, y en general Argentina no está en el centro de los inversores internacionales, salvo que un gobierno como es este, que pueda disciplinar al movimiento obrero, popular e incluso a la clase dominante, que es lo que intenta hacer el gobierno. El gobierno está intentando reestructurar el capitalismo argentino, lo que supone un nuevo bloque de dominación y, por supuesto, que no exista más en el escenario de la lucha y el conflicto social la capacidad de lucha de los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento popular en toda su diversidad. Julio. Eso es lo que quieren, lo vienen intentando desde la dictadura, no lo han logrado, y esperemos que nosotros tengamos capacidad e inteligencia para ampliar la resistencia y articular propuesta política. Julio, ahí muy interesante la reflexión. Solo para terminar, quería ir o volver a la idea de la disputa, por lo menos verborrágica, entre Sergio Massa y Juan Graboy. A nosotros nos da la impresión de que Graboy expresa una opinión correcta respecto a Massa, pero que todo esto oculta en definitiva lo que hablábamos antes, una seria dificultad de representación política de un proyecto nacional de desarrollo soberano, etcétera. ¿Cómo ves vos la disputa y el rol al que le han asignado, para nosotros inmerecidamente, a Massa en la articulación de este frente electoral? Mira, muy breve te diría. Por todo lo que dije, lo que sería esperable acá es que se generen rupturas políticas, sí. que den nacimiento a algo novedoso. A ver, el peronismo en los últimos tiempos, bueno, apostó a figuras, empezá por Scioli, ministro de Milei hoy. Seguí por Alberto Fernández, bueno, cada uno califique por donde quiera. Y Sergio Massa, que fue ministro de Economía en un periodo que se volvió a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, aunque fue Guzmán el que cerró el acuerdo. Pero bueno, casi presidente de facto con Alberto. Terminó su mandato como ministro y se fue a trabajar para un fondo buitre. Así es. Esa es la realidad del modo de vida. Así que cada uno califique como quiere y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero si no hay rupturas políticas que den nacimiento a una nueva representación política en la Argentina, bueno, seguiremos analizando la situación, y mientras analizamos lo que hay que hacer es empujar precisamente el proceso de ampliación de la organización y lucha popular para que en ese marco emerja la respuesta política. Yo creo que cualquier etapa de ruptura política debe prescindir de una instancia electoral inminente, porque queda muy deslucido lo que hace Grabois cuando sus laderos,
Ofelia, Itaí, Sí. van a reclamar su primer lugar en la lista. O sea, todo lo que vos decís queda diluido por un reclamo de tu ladero. O sea, Por eso yo carece de insisto, profundidad. La precondición es la dinámica popular. Si vos, más allá del debate electoral, si vos estás todos los miércoles con los jubilados, Claro. si estás en la lucha del Garrahan, de Seco, de Giorgalo, por nombrar los más visibles. Sí, sí. Si vos estás en eso, estás en la lucha por el agua. Nosotros, si estás- nosotros somos trabajadores del Estado. Tenemos lucha, yo en vialidad, Bueno, Pascual ahí tenés. en su organismo. Los que estén, y vos te das cuenta de cuando se convocan a concentraciones por eso, muchos de los que disputan espacios electorales no están. Entonces lo que importa, lo que define las rupturas, es la dinámica social. Es la dinámica social la que tiene que encontrar la expresión de representación política de una novedad transformadora en el país. Claramente. Coincidimos plenamente. Sí, Julio. Me parece muy bien. qué Yo, bueno. yo sabía que te íbamos a llamar y íbamos a tener esta rica charla. Después te Bravo. pago el asado. No, allá. No, pero, Sería bueno, pero sería perdóneme, Julio, eso lo dijo Pascual, yo no me hago cargo, no tengo nada que ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, un gusto grande y a disposición para cualquier momento. Abrazo grande. fuerte. Chao, chao. Chau, chau. Julio Gambina en los micrófonos de Radio Rebelde. Vamos a la tanda un poquito demorados. Dale.